Estamos en esa época del año en la que huele a fiesta, huele a aniversario de Genshin, huele a Funa, huele a migajas, palomas migajeras. Bienvenidos al vídeo donde vamos a hablar y reflexionar sobre el hype, el FOMO, todo lo que suele vivirse en la época del aniversario y de la nueva región, los por dos en los cristales, las expectativas, Dawei llorando, que marcó un antes y un después justo antes de Natlan para que la gente confíe, y lo entrecomillo muchísimo, en Hoyoverse. Y sin embargo, en el punto en el que estamos, siento que de nuevo la gente está otra vez teniendo expectativas irreales, otra vez diciendo, este sí, un Link mega, final, Notcry va a revivir Genshin, pero no se da cuenta la comunidad que después de 5 años seguimos en el mismo ciclo y no ha cambiado nada. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Voy a hacer la intro muy rápida, puntos del canal, beta de YouTube, gracias por apoyar el canal, todo lo que es gratis, recordar que os hace entrar en un sorteo de bendición diario y cuando lleguemos a 200.000, que estamos cerquita, 2 bendiciones al día. Bienvenidos, invitados a los directos, muchas gracias por estar ahí un día más. No estoy en stream porque los de stream estamos en el Sextensible, que hemos llegado a 1300 horas, llevamos 1 año y 1 semana ya, no me esperaba que llegase a todo esto. Entramos al top 17 de todo habla hispana junto con los pesos pesados, creo que ya lo sabéis, los más cercanos al canal, pues junto a Ibai, Chogas, estaba a 2 puestos de Chogas de hecho, y ya hemos batido récords, pero la gente me mandó a descansar, creo que es algo sano y me veían que ya estaba haciendo demasiado y me estaba a punto de quemar o lo que sea, así que estamos de 4 o 5 días de descanso antes del livestream y antes de Notcry para en el livestream y Notcry explotar todo el contenido y no parar como me gusta, porque me gusta hacerlo así. Y que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por todo lo que hacéis, por la comunidad y por el canal. Que todo lo que sea que estéis haciendo mientras veis el vídeo lo disfrutéis muchísimo. Y vamos con el FOMO y el hype. Premisas que ya conocéis. Estamos a 3 o 4 días, según se publique este vídeo, del aniversario. Del livestream del aniversario. El aniversario es el 28 de septiembre, el livestream es el 29 de agosto, que es un mes antes, ya que uno de los 2 meses tiene 30 días, con lo cual de 29 a 28 hay 30 días, y es un mes antes exacto del aniversario. En ese livestream es el livestream más importante de todo el año, porque van a hablar no solo de supuestamente regalos, mejoras, recompensas y demás, sino que van a traer por fin algo sólido de Notcry. Notcry no solo han traído trailers oficiales de los personajes, sino que realmente está filtrado casi al 100%. La brújula nueva que va a estar muy bien, que yo creo que la implementarán durante todo Notcry en el resto de naciones. Los personajes, que ya conocéis todos y que haré vídeo cuando estén los gameplays del livestream, es decir, esperar menos de 1 semana y tenéis los vídeos de todos los personajes. Y el aniversario, que ya he dicho aniversario, poner un contador, editores de la palabra aniversario, a ver si lo desconcentro, o alguno que lo cuente en los comentarios, seguro siempre alguien dice el film dijo aniversario 79 veces. ¿Creéis que ibas a decir 69 y dije 79? Cuidado con esa mente que va más rápido que yo. Pues básicamente en el aniversario la gente se hace expectativas y la gente cree que va a revivir el juego y la gente espera que Hoyoverse o que los gachas en general regalen mucho, porque es lo que los gachas normalmente han hecho, ya que son formas poco éticas de monetización en los videojuegos muy agresivas y, como dice Byte y que en la mayoría de la comunidad de Genshin Impact adoptó este término, predatorias. Son agresivas, son acorralantes para los jugadores, son muy a nivel psicológico, atacan al subconsciente y calan hondo en las personas. Seguro que muchos habéis soñado alguna vez con que tiráis al banner, o que exploráis alguna región de Genshin, o con que jugáis con vuestro personaje favorito. Y eso a veces es normal que también pase con otros juegos, pero no de forma tan seguida ni tan profunda como ocurre con Genshin, porque está estudiado para ser así. Y aquí llega el punto. Ya sabéis, el pez que se muerde la cola, y mucha gente nueva quizás no ha vivido otros aniversarios, o quizás solo ha vivido el de Natlan y no los antiguos. No voy a hacer un repaso de aniversarios porque se resume todo en la gente se fuma se hypea. Censurar eso, editores, que aquí en YouTube pues es como que no se puede decir estas cosas. Y luego se decepcionan, se enfadan y funan a la empresa. Pero es que además a Hoyoverse le viene muy bien, porque justo en la época en la que mantiene el hype siempre la versión donde está la región, en este caso la 5.0 Natlan, la 6.0 Notcry, pues es muy llena, mucho mapa, cosas nuevas, todo bonito, estética nueva, personajes nuevos. Entonces casualmente sacan los 2x2, la gente los compra porque está toda emocionada, pero luego ya cuando han comprado los 2x2 y saben que el pico de ventas de
de estos por 2 reseteados ha disminuido, ya me meten relleno. En Genshin, por ejemplo, la .1 y .2 antes de la .3, que fue en Natlan la de Mabuika, relleno. En Notcry no sabemos si la .1, .2 era relleno, la .3 es la de Columbina, pero pasó anteriormente. En Fontaine pasó algo parecido, y es que según salió Fontaine, la 4.0, muy bien todo, compré los por 2. 4.1 sí que hubo mapa, .1 y .2 de hecho, y en la .1 vino Nubilet y en la .2 vino Furina. Igualmente cayó justo el aniversario, la gente se enfadó un montón igualmente porque el aniversario siguió siendo malísimo, aunque el juego no estuvo mal ahí, y además la versión, la misión de Arconte de Furina para muchos jugadores es catalogada como la mejor misión de Arconte que ha tenido nunca el juego, y Furina es el personaje más querido actualmente de Genshin Impact por la comunidad, pero hicieron lo mismo. 4.3, relleno aburrido y vacío. 4.4, relleno aburrido y vacío. 4.5, relleno aburrido y vacío. 4.6 recién llegó Arlequino y rompió ventas porque Arlequino era muy esperada y demás. Luego 4.7, rerun de Furina, y bueno, después de Fontaine vino Natlan. El resumen es que siempre hacen lo mismo. Y básicamente no sabemos si en Notcry va a pasar exactamente igual, y de hecho para terminar en Natlan adelantaron la fecha de los por 2 que nunca lo habían hecho, aprovechando el FOMO y el hype de Dawei llorando para vender, para que compréis los packs de por 2. Y aquí viene el punto y la conclusión. Gente, hay que tratar el juego como lo que es, y me gustaría que quien vea este vídeo por primera vez viva el aniversario como lo que se merece el juego. Y no es que vosotros tengáis que hacer un esfuerzo por la empresa, sino que tenéis que devolver a la empresa cómo os trata. Y desde luego no lo digo desde la destructividad ni desde ningún punto negativo. Genshin Impact es un juego, para empezar hay que partir de que es un juego, y esto es raro que lo diga ya. Pues sí, Phil, es un juego, ya, pero es que hay gente que es que no lo juega como un juego. No lo vive como un juego y no está dentro, digamos, del ecosistema de Genshin como un juego. Hay mucha gente que lo tiene como forma de vida, que dentro de lo que cabe no está mal, y vamos a decir que tener algo como forma de vida siendo un friki o un otaku, si tú sabes dónde está la línea en la que te afecta a nivel personal o que en la vida diaria realmente pueda llegar a perjudicarte, está bien. En mi caso concreto sabéis que puede acercarse a ser una forma de vida. Pero el problema es que para mucha gente sí pasa esa línea en la que llevar Genshin como forma de vida le perjudica. Muchos. Se llevan todo a lo personal, generan, ya sabéis, un montón de cosas que hay en redes sociales continuamente, y son gran parte también de la gente que saca las antorchas a la mínima. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y aquí viene el punto. Un juego es una cosa puntual para desconectar, para ayudarte a equilibrar, digamos, el mental en tu día a día. Tienes un día estresante y demás y desconectas 2 horitas con los paisajes preciosos de Genshin y ya está. O menos de 2 horas diarias, resina, a tomar por saco, porque hay días que no hay nada que hacer. Es un juego, partamos de ahí. Luego, Genshin es un juego gacha. Genshin no ha venido a mentirte y a decirte que vas a tener la experiencia de tu vida y vas a salir siendo una mejor persona. Genshin es un juego gacha de monas chinas que te quiere vender personajes, y por suerte, si una cosa buena tiene Genshin dentro de todo lo malo, es que Genshin siempre fue de frente. Genshin siempre llegó y te dijo: mira, soy un gacha que te hago el mundo muy bonito y te pongo lucecitas y no sé qué, porque quiero dinero. Y los personajes son bien caros. Y te doy cada vez menos recursos para que pagues. Y te meto todo el hype por donde tú ya sabes, por el mío y yo, para que sueltes la tarjeta.
Hoyoverse y Genshin siempre han ido de frente y la gente se hace expectativas erróneas. Aquí viene el gran error a mencionar en el vídeo, y es que los gachas y la gente que juega gachas antes de Genshin ha malacostumbrado, digamos, su percepción de los aniversarios. Y es verdad que todos los gachas, debido a estas tácticas predatorias, agresivas y que saben que, digamos, enganchan mucho a la gente se gasta mucho dinero y, digamos, se entiende que por un peso de conciencia dentro de lo poco ético que puede llegar a ser un gacha, mucha gente los odia y lo entiendo perfectamente. Coincido mucho con Byte Byte o Jordi Wild, que sabéis que hablan mucho de estas cosas y me parece raro yo pensar casi como ellos, estar jugando un gacha y tratando de explicar la mejor forma sana de disfrutar de estos juegos, que es, digamos, mi papel como creador grande y por eso me veis. La gente se malacostumbró a que los gachas, por peso de conciencia, regalen mucho en sus aniversarios. Y Genshin no lo hizo. Pero ya es el 5º año. Si después de 5 años no hemos aprendido nada, es nuestra culpa. Pero además, si después de que Genshin sea un juego que de frente nos viene con la verdad por delante y nos dice lo que quiere, que es nuestro dinero o nuestro tiempo, y estemos enganchados, y nosotros esperamos que nos haga un café, nos haga un masaje en las patas, nos trate bonito, y nos quejamos si no lo hace porque no da recompensa en el aniversario, después de 5 años ya es nuestra culpa. En los primeros años está bien, nos hemos quejado, hemos manifestado nuestro descontento, las cosas tienen que cambiar y para cambiar hay que explicarlo y dar nuestra voz y luchar por ello y todo lo que queráis. Pero ya han pasado 5 años y Genshin es más grande que nunca, Hoyoverse es más grande que nunca, les han salido las cosas bien, es el gacha más grande de la historia y los otros 2 gachas dentro del top 5 son de ellos mismos, con lo cual tiene 3 de los 5 mejores gachas del juego y de hecho creo que sabéis lo que está pasando ahora mismo con Guwa, que no está en su mejor momento a pesar de que mucha gente sea fanboy, no Kurotard, no Guwatard, no ninguna cosa despectiva, pero sí hay mucha gente que es consciente que es fanboy. Veis a mucha gente en redes continuamente, no, Guwa defendiendo lo indefendible, Guwa no está en su mejor momento y hace muchas cosas bien, Genshin hace muchas cosas mal y sin embargo Genshin haciendo muchas cosas mal está en mejor situación y siempre lo ha estado que Guwa. No es una guerra de empresas, esto estoy hablando de hechos objetivos actualmente. ¿Qué ocurre? Que tenemos que disfrutar de una vez del aniversario tal y como se merece. No esperando nada, esperando migajas, sabiendo que no van a dar absolutamente nada y dentro de que no den nada, si dan algo lo vais a disfrutar un poco más y si no os gusta, no estáis de acuerdo, os genera un enfado brutal, os afecta o decís, no Phil, es que lo que queráis, a lo mejor no es un juego para vosotros, a lo mejor en vez de un juego lo que tenéis es una adicción, que lo dije un montón de veces, y la persona adicta a algo que no está disfrutando de forma equilibrada del juego es una persona que no solo necesita ayuda, sino que está inestable y muchas de la gente que propicia funas y toxicidad en redes con todo lo que pasa y no entiende algo básico como lo de que es nuestra culpa si después de 5 años no aprendemos de que nos traten mal y de los aniversarios y mucha gente sigue enfadándose y montando la que monta, es que son adictos y son inestables y son gente que no es capaz de dejar el juego pero todo el rato está criticándolo. Mucha gente de la que odia el juego no deja de jugarlo porque eso ya no es un jugador, eso es un problemilla, como San Diego, como Filadelfia y como muchas otras ciudades con el... Esto pues de editores también censurarlo porque capaces... Básicamente es así, no esperéis mucho, de hecho esperar mucho menos de lo que esperáis normalmente. Si nos dan algo bueno, pues muy bien, se toma, se disfruta y ya está. Si nos dan algo peor de lo que esperábamos, pues es lo que hay porque es Hoyoverse y son los reyes de decepcionar cuando pensabas que no te iban a decepcionar. Y si tienes expectativas altas, bájale 20 a las expectativas y en el aniversario ya veremos qué pasa. Ellos mismos haciendo las cosas mal saben que los chinos gastan, saben que la economía se mantiene, saben que vosotros estáis ahí y saben que aún la gente que menos poder adquisitivo tiene, la comunidad de Latinoamérica, la comunidad habla hispana, que es la que en este caso ve este canal porque no hablo en inglés, aún así gasta. Yo tengo muchos ballenas, creo que los más ballenas de la comunidad de Genshin están en mi comunidad por la forma de hacer el contenido, de hablar y todas las historias, todo lo que hacemos en stream, los valores que transmitimos y bueno, creo que la gente que está en stream sabe que las ballenas más grandes de Genshin habla hispana están en mi comunidad y sabe Hoyoverse que aunque para el público general las cosas estén mal hechas, psicológicamente sí mantiene a la gente y tiene su nivel de ingresos seguramente muy estable, siendo una de las 5 empresas más prolíferas actualmente de toda China, solo jugando videojuegos o programando videojuegos. Señores,
creo que por primera vez, y para cerrar el vídeo, vamos a tomar el aniversario como es. Vamos a disfrutar de lo bueno, sin olvidarnos y ser idiotas, obviamente, de que obviamente dar migajas, de que se podría mejorar, de que el juego tiene muchas cosas que tendrían que ser de otra manera para que podamos disfrutarlo mucho más, pero también teniendo en cuenta que, como dije 1000 veces, y grabaros esto a fuego en todos los sitios que os haga recordarlo. Si no han escuchado las funas de los chinos, siendo una empresa china, siendo mucho más grande la comunidad china y siendo el objetivo principal de target de mercado de la empresa, y básicamente por cuestiones de cultura, de honor y de cercanía, porque son chinos y porque están en China, si no han escuchado a los chinos, no van a escuchar a nadie más. Y no es rendirse ni darse por vencido. Es simplemente que si vais a luchar, luchar por vuestro futuro, luchar por la política de vuestro país, luchar por vuestra familia y luchar por una cosa importante. No gastéis vuestra energía en un jueguito de monas chinas, que le dais un botón y lo desinstaláis. Y jugáis a otra cosa. Y no tenéis que estar liándola en redes sociales. Seamos adultos. Señores, como digo, tratemos esta vez el aniversario como es. Quien quiera disfrutarlo, que venga aquí al stream y al canal a disfrutar. Y quien no, tiene la puerta fuera, no en plan mal de vete, sino tal, sino porque es que a lo mejor tienes un problema, como expliqué antes. A lo mejor hay mucha gente que debe replantearse de verdad que tiene un problema con el juego, y en vez de amargarse porque unos chinos con oficina y traje decidan cosas en otro sitio, a lo mejor debería amargarse por cosas más importantes. Poquito más, disfrutar del aniversario. Tomémoslo de una maldita vez de forma madura, sabiendo todo el contexto real de que hay cosas que no están bien y que tienen que mejorar en el juego, y que hay muchas formas de hacerlo saber y de que les va a dar igual y se van a limpiar, ya saben, el miollo con esa sugerencia. Pero también de que dentro de que es un jueguito, disfrutemos lo que tiene el jueguito. No lo tratemos como que ese jueguito va a ser lo que nosotros queramos exactamente, ni lo que debería ser como nosotros pensamos, sino disfrutemos de lo que hay y ya verá el jueguito si la lía o no la lía. Y si el juego se estampa, desaparece, cierran servers y la empresa quiebra, entonces habremos tenido razón. Pero mientras la empresa siga funcionando mucho mejor de lo que pensábamos que iba a funcionar la empresa, porque su jueguito es el juego gacha que más ha facturado casi de la historia, entonces a lo mejor es que nosotros mismos tenemos que reflexionar y plantearnos cosas. Poquito más. Disfrutar de Genshin como lo que es, un juego. Y ya está. Cuidaos mucho, tener muy buen día. ¡No sé, miñimiñis! Por favor, no sé, miñimiñis. Y chaito.